Queridas amigas y hermanas, estamos viendo ese tema tan grandioso y tan importante para nosotros hoy en día, viviendo por fe. Estamos viendo cómo hacer eso a través de la vida de Abraham. Hemos ya visto fe para obedecer el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y ahora vamos a ver cómo tener fe en medio de la adversidad. ¿Adversidad? ¿Sabemos algo de eso? Acabamos de pasar 20 meses de pandemia. Seguramente todos hemos pasado por adversidad como nunca antes. Falta de salud, muerte, falta de empleo, encierro. Y para las familias, convivir 24/7 con el esposo y los hijos en casa. Es adversidad, ¿verdad? Abraham también sabía algo de adversidad. Salió de Harán, dejando a sus parientes y con todas sus posesiones que había adquirido en Harán a un lugar desconocido. Vamos a volver a leer para refrescar nuestras mentes Génesis 12, 1 al 5. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Si ustedes se acuerdan, en Génesis 11:31 habíamos visto que ya habían salido para Canaán, pero que se quedaron en Harán. Versículo 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Abraham tenía 75 años cuando salió, y su viaje fue a pie o sobre un animal, pero todos caminando de alguna manera por más o menos 400 kilómetros. De Santo Domingo a Punta Cana son casi 200 kilómetros. Entonces, date 2 vueltas y más o menos tendrás una idea de cómo fue. Y no fue nada más caminando sobre un animal solo. Él tenía que llevar todo lo que había adquirido en Harán. A veces nos quejamos en un viaje por llevar los hijos y cómo se pelean y los problemas, pues él tenía que llevar un montón de gente. Luego leemos de la adversidad que atravesó en la Biblia. Sin embargo, a lo largo de su camino, siempre tomó en cuenta a Dios, edificando un altar para glorificar a Dios y para darle su lugar. El altar que él construía era un recuerdo para él de la fidelidad de Dios en su vida. Versículo 7 de capítulo 12 de Génesis nos dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Recordó que Dios le estaba guiando. Y versículo 8 nuevamente. Y luego pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Versículo 10 de Génesis 12 nos dice que había hambre en la tierra. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Entonces ahora nuevamente Abraham tiene que
levantar toda su familia, todas sus posesiones, las personas que trabajaban para él, y así se fue a Egipto en busca de comida. Estando en Egipto, Abraham quita sus ojos de Dios, ese Dios que le había aparecido, que le había prometido que le iba a bendecir, y teme a los hombres de ahí, y teme de que podrían matarlo con tal de quedarse con su bella esposa Sarai. Entonces, formula un plan con Sarai y le dice que mienta. Le aconseja a su esposa que no diga la verdad, sino que mienta diciendo que es su hermana, lo cual fue una media verdad, media mentira, dado que ella era hija de su mismo padre, pero no de su misma mamá. Así nos dice en Génesis capítulo 20, versículos 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Así es su confesión. En vez de confiar en Dios y hacer las cosas como Dios manda, diciendo la verdad, Abraham toma las cosas bajo su propio control y las hace a su propia manera. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Adversidad. Nosotros a veces somos las que ocasionamos la adversidad porque no hacemos las cosas como Dios manda. En Génesis 12, versículo 17, nuevamente vamos a capítulo 12, versículo 17 nos dice del resultado de su plan. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham, porque Faraón la tomó como su mujer, aunque todavía nada había pasado, y hirió Dios gravemente a toda su casa. ¿Alguna vez has querido ayudar a Dios pensando que tu plan es mejor que su plan? Así pasó con un chico en mi iglesia. Iba manejando y no llevaba su licencia vigente. Estaba ya vencida. Y un coche le chocó. Pues cuando ya los del seguro llegaron y todo, su mamá y papá ya habían llegado y formularon un plan. La mamá mintió, siendo cristianos, y dijo que ella iba manejando. El esposo estaba ahí y no dijo nada. Y él era líder en la iglesia. Me acerqué a él y le pregunté acerca de ese plan que habían tenido, si eso honraba a Dios. Y él, bien humilde, confesó que no estuvo bien y fue con los líderes para, pues, arreglar lo que había hecho mal. Pensamos que podemos ayudar a Dios. Su plan no es lo mejor para nuestras vidas. Capítulo 13 nos dice que Abraham regresa hacia Canaán con todo lo que poseía. Otra vez, qué difícil tarea. ¿Alguna vez te has mudado de casa? Nada fácil. Todo lo que has adquirido, todos los años que viviste ahí, ya para poner en cajas, quizá regalar o vender lo que no necesitas. Y ahora toma en cuenta que todas las posesiones de Abraham que había adquirido, que realmente Dios no quería porque le dijo que se fuera a Canaán y se paró en Harán porque vio la llanura y las riquezas y quería un poco más de dinero. Dios quería llevarlos sin tanta cosa para estorbarles la vida, pero lo hicieron a su manera y tuvieron que viajar otra vez a pie o sobre un animal. Y tome en cuenta, Abraham no era tan joven, él tenía 75 años de edad o más. Hoy en día hay mucha adversidad. Por lo menos aquí en México les platico y seguramente es lo mismo por donde ustedes viven en la República Dominicana. Hay muchos secuestros de bebés, hay secuestros de jóvenes, adultos,
Personas llaman a todas horas, de madrugada aún, para extorsionar a otros. No hace mucho, a las 3 de la mañana, sonó el teléfono. Y cuando suena a esa hora, pienso que alguien está en un grave problema y por eso me buscan. Y al otro lado de la bocina sonó, mamá, mamá. Y pensé, si hubieran dicho miau, miau, wow, wow, o algo así, me pongo a ver qué pasa. Pero soy soltera, no tengo hijos. Y les colgué. Abraham pasó por algo parecido. Enemigos en la tierra alrededor de Sodoma y Gomorra hicieron guerra. Y el sobrino de Abraham, Lot, estaba habitando ahí. Recuerden, él vio que era mejor la tierra y él se fue a vivir ahí. Y en Génesis 14, ahora vamos a Génesis 14, versículo 12, nos dice que los enemigos que estaban haciendo guerra tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Abraham se enteró en medio de toda esa adversidad y se movilizó. Él juntó un equipo de hombres adiestrados al ataque. No se quedó en su casa preocupado. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Son grandes, son guerreros. ¿Qué puedo hacer yo? No, no se quedó quejando. No se quedó preocupado, ¿no? Él hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que había en sus manos y de sus posibilidades. En Génesis 14, versículo 16, nos dice, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Cuántas veces nos quedamos preocupadas y angustiadas en medio de la adversidad cuando podríamos hacer algo? Yo me acuerdo cuando hace 8 años encontraron un tumorcito en mi seno y hicieron una biopsia. Una amiga fue a recoger los resultados y al abrir el sobre, pues resultó que sí era cáncer. 2 amigas estuvieron en mi casa y ellas se pusieron muy nerviosas y llenas de angustia. Eso no me ayudó nada, me perjudicó en mi alma. Entonces las miré y les dije, necesito gente que confíe en Dios. ¿Quieren confiar en Dios? Pueden quedarse. Si no, mejor váyanse. Pues cambiaron su actitud, ¿no? Así es que cuando hay algo que se puede hacer, pues hice cita con el oncólogo y me operaron. Y ya 8 años después, no tengo cáncer. Pero si te preocupas por la adversidad que viene a tu vida, no te ayuda, todo lo contrario. Y Dios quiere usar nuestras vidas para mostrar a los demás que en medio de la adversidad, Cristo hace una diferencia. Podemos confiar. Y yo le decía a la gente, bueno, lo peor que me puede pasar es lo mejor que me puede pasar, me voy a la gloria. Pero pues Dios tenía planes para mí, para que siguiera sirviéndole. Todavía no me toca. En versículo 20, en capítulo 14, vemos cómo Abraham le dio a Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, diezmos de todo en agradecimiento a que Dios lo había ayudado. Dice en versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él estaba agradecido. En las clases que tengo entre semana, oramos por muchas personas. Pocas personas nos hablan para darnos las gracias porque hemos orado. Pero el hijo de una de las hermanas en el grupo, Edgar, él pidió permiso para entrar al final del grupo y darnos las gracias por orar por su salud. ¿Qué ejemplo? ¿Tú eres una persona agradecida? Es muy importante.
Hicimos un estudio hace años acerca de sea agradecida. Es por Nancy Lee DeMoss. Si luchas en ser agradecida, lee ese libro. Te cambiará la vida. Abraham también tuvo adversidad en el deseo de tener un hijo. Él y Sarai, su esposa, estaban avanzadas en años y ella era estéril. Capítulo 15 de Génesis, versículos 4 al 6, nos dice que Abraham creyó en el Señor y su promesa, y Dios se lo contó por justicia. Dios les había prometido un hijo. Mire lo que dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará o sea, Ismael, el que hizo que su esposa que tuviera relaciones con su criada, haciéndolo a su manera, que veremos en un momento. No, no va a ser mi heredero, ¿no? Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Qué gran ejemplo. No tenía hijos y Dios le prometió que iba a tener uno de él y su esposa. Más adversidad vino, siguiendo lo que apenas leímos, cuando Sarai tomó las cosas bajo su propio control, no confiando en la promesa de Dios. Pues tenemos que también entender que Dios no le dijo directamente a ella que iba a tener un hijo de sus entrañas. Entonces ella lo que quería hacer, forzando la situación, ella se fijó en lo que hacían las demás naciones y decidió dar su sierva, Agar, a su esposo para que concibiera de ella. Y así el hijo sería de Sarai, porque así hacían las demás naciones. No lo hizo a la manera de Dios. Ella quería también ayudar a Dios como si fuera posible. Y sabemos que porque no esperó al Señor, hasta hoy en día estamos sufriendo las consecuencias con el conflicto constante en Israel con los palestinos. A veces no medimos el alcance que pueden tener nuestras acciones y así afectar a muchas personas por muchos años. ¿Quieres bendición para tu familia, hermana? Obedece a Dios. No lo hagas a tu manera. No digas mentiras queriendo que vas a ayudar a Dios. No, obedece, sé humilde, somete uno a Dios y hay bendición. Si uno hace las cosas de su manera, siempre va a haber fracaso, tarde o temprano. Nueva adversidad vino cuando ese hijo ya creció y Dios ordena a Abraham que sacrifica a Isaac. Imagínense, había esperado por tanto tiempo y ahora Dios le pone a la prueba nuevamente en Génesis 22. Génesis 22, 1 al 5. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Leo eso y siento un impacto en mi alma. ¿Cómo habrá sentido Abraham en medio de todo eso? Versículo 3 nos dice, Abraham ya había aprendido a confiar en Dios de alguna manera. Y dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asna y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoremos, y volveremos a vosotros. Abraham tenía fe que Dios algo iba a hacer para que pudieran regresar, pero fue puesto a prueba. Nosotros también somos puestos a prueba. ¿Cómo salimos? Victoriosas, dando honor a Dios, creyendo que en medio de esa prueba tan grande que estás viviendo aún ahora en este momento, Dios tendrá un plan. Muchas veces aquí en la tierra no sabremos qué es lo que Dios está haciendo, pero podemos usar todo para su gloria si lo buscamos y confiamos en Él, como Abraham. Y otra prueba, la muerte de su querida y amada esposa Sara, a los 127 años ella y 137 años Abraham. Toda una vida juntos. En Génesis 23, 1 y 2. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. ¡Qué prueba! Toda una vida con su esposa. Y Dios le dio fortaleza. Pero también está bien llorar cuando hay adversidad. Es parte de la vida, la adversidad. Y vamos a ver varios versículos que hablan de eso. Ahora, vayan en su Biblia en Juan capítulo 16, versículo 33. De las 7,000 promesas en la Biblia, esa es una de esas promesas. Mira lo que Dios dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él quiere que tengamos shalom, la paz verdadera que viene de lo alto. Y Dios nos recuerda, por si acaso no supiéramos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. La adversidad, queridas, es parte de la vida. Una querida amiga y hermana, Cindy Lozano, esposa de Daniel, que fue el primer pastor del grupo hispano en Grace Community Church, mi iglesia que me envió a México a servirle. Ella me habló el año pasado. Me contó que los doctores le habían encontrado un cáncer en el páncreas y no le daban muchas esperanzas de vivir mucho más. Ella agregó, no sumida en la tristeza porque se iba a morir. No, ella me dijo, Dios solamente da cosas buenas a sus hijos. Así es que esto también va a ser algo bueno para mí. Y 2 semanas después partió a la gloria. Yo quiero vivir así, ¿no? ¿Tú no? Creerle a Dios siempre. Él solamente da cosas buenas a sus hijos. ¿Estás padeciendo alguna enfermedad? ¿Alguien que amas murió del COVID? Dios tiene un plan para nuestras vidas. Ese virus no tomó a Dios de sorpresa. Él está encargado de todo lo que pasa en la vida. Él está usando este tiempo para acercar los verdaderos creyentes a Él y purificar su iglesia. Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a buscar versículo 17. La adversidad es parte de la vida. Mira lo que dice Santiago 1:17 y las promesas de Dios. En medio de esa adversidad, mira lo que él dice, como Sensi hubiera dicho. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios solamente da cosas buenas a sus hijos. Él usará todo para bien.
Y eso vamos a ver también. Vamos a continuar ahora en Santiago 1, 2 y 4. Mira la instrucción de Dios en medio de la adversidad. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios nos anima que en medio de la adversidad confiemos en Él. Dios está obrando en nuestras vidas. No se equivoca. Y no dice que tengan alegría en medio de las pruebas. No, alegría superficial. Alegría es porque me va bien, porque el sol salió, porque gané bien por mi trabajo, tengo salud, me da alegría. Pero él dice que en medio de las pruebas, en medio de la adversidad, debo de tener gozo en medio de esas pruebas. Gozo, porque gozo es una confianza que Dios va a obrar para bien. Gozo es como mostró Cincy. Él solamente da cosas buenas para sus hijos. Así es que, hermanos, tener por sumo gozo cuando tengas adversidad, cuando tengas pruebas. Yo llamo las pruebas oportunidades. Oportunidades para mostrar que Cristo vive en mí. Y eso no quiere decir que no voy a llorar, que a lo mejor me pongo nerviosa tantito, pero luego pongo mis ojos en Cristo. Lo que más conocemos es de Romanos 8. En Romanos 8, un versículo muy conocido que usamos muchas veces sin realmente entender que en Romanos 8 hay unos requisitos para que eso funcione. Siempre decimos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es Romanos 8:28 y lo usamos muchas veces sin ver los requisitos para que todo me ayude para bien. Dice que los que aman a Dios. Entonces, ¿quieres que todo salga bien? Ama a Dios. Examina tu corazón. ¿Realmente lo estás amando? Dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Estoy obedeciendo a Dios? Así muestro que lo amo. Y hay otro requisito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquí viene, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Estamos siguiendo ese llamado de Dios? Entonces todo Dios usará para mi bien y para su gloria. Jeremías 29. Jeremías 29. Este precioso versículo, en versículo 11, cuando Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está trabajando. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y nunca dice que adversidad no será parte del plan. Ya lo leímos en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción. Es parte del plan de Dios para moldearme, para que yo sea la hija que Él tanto desea que yo brille para los demás y que vean a mi Padre que está en los cielos, como dice en Mateo 5:16. Entonces, en medio de todo eso, ya viendo la adversidad que tuvo que vivir Abraham para también darnos ejemplo, viendo el aliento que Dios nos da, que es parte de la vida, la adversidad, ¿cuál debe de ser mi reacción en medio de todo eso? Vamos a Salmo 56. Salmo 56. Y vamos a usarlo como un autoexamen para ver, así estoy demostrando que esa es mi reacción ante la adversidad.
O soy como las amigas que estuvieron cuando me dijeron que tenía cáncer de seno y se pusieron alteradas y no sabían qué hacer y no. Salmos 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Podríamos memorizar este versículo. Es corto, conciso y al grano. En el día que temo, porque va a haber temor en un momento en nuestras vidas. Pero ¿qué hago con ese temor? Yo en ti confío. Entonces, es un acto de mi voluntad. Decido confiar. Decido que, y creo en la palabra, que Dios solamente da cosas buenas para sus hijos. Entonces, esa adversidad que estoy viviendo también será para su gloria y para mi bien. ¿Recuerdan la vida de Joni Eareckson? La de 17 años echó un clavado en agua que pensaba que era profundo y no, y quedó cuadraplégica. Ella sigue viviendo, tiene 70 y tantos años y da testimonio diciendo, no sé qué tendrá el futuro, pero sé quién lo tiene. ¿Es así nuestra confianza en el Señor? Ella es un gran ejemplo de una mujer que ha vivido su vida desde 17 años en silla de ruedas, con todos los dolores que vienen, ya se ha casado. Dios la ha bendecido y la ha usado en una silla de ruedas más que jamás lo hubiera hecho si ella estuviera caminando. Es su testimonio, es lo que ella dice. Otra reacción, Isaías 41:10. Muchos ya lo saben de memoria, Isaías 41:10. Para recordarnos, ¿cuál es mi reacción en frente de la adversidad? Isaías 41:10. Díganlo conmigo. No temas, yo estoy contigo. No desmayas, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios me manda, no temas. Él está conmigo en medio de esa situación que estoy viviendo y contigo también. Si lo amas y sigues su llamado. Romanos 8:35. Me encanta esa parte del estudio porque me encanta reflexionar en ese aliento que Dios nos da. Romanos 8:35. Pensamos siempre lo peor. Mujeres somos así. Algo pasa y estoy pensando lo peor. No llega uno de mis gatitos y digo, ya lo mataron. No confío y tengo que otra vez poner mis ojos en el Señor. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Alguien me puede separar del amor de Dios? No. Así es que puedo confiar. En medio de la aflicción, en medio de la adversidad, Filipenses 4, versículos 6-7. Filipenses 4:6-7. Y chicas, estos son versículos para memorizar, para guardar en nuestra alma, porque la adversidad está a la vuelta del día de hoy, o quizá hoy mismo. Va a venir. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a decidir confiar? Filipenses 4, un remedio para la adversidad. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es que, ¿estás afligida? Díselo al Señor. Él quiere escuchar lo que hay en nuestra alma, porque así haciéndolo, Él va a guardar nuestra mente y nuestro corazón en su perfecta paz. Es algo sobrenatural. Los psicólogos que ven una persona tranquila no lo pueden creer.
Así cuando hace 7 años en el campo yendo con los perros, dándoles de comer, un señor me estranguló y me dejó por muerta y se llevó mi coche y mi celular. Y pues Dios tenía un plan aún en eso. Una de mis vecinas es alemana y un día recibió una llamada, como esas llamadas para extorsionar, y ella pensó que era yo y le depositó dinero en la cuenta de esa persona que habló. Y vino a mi casa para ver si yo estaba bien. Y le dije, te extorsionaron, yo ni tengo tu teléfono. Y le platiqué lo que me había pasado. Y ella me dijo, ¿y fuiste con un psicólogo para recibir ayuda, para estar tranquila? Y le dije, sí, fui con el gran psicólogo Jesús y él me ha guardado en completa paz. Fue un testimonio para ella. Santiago 1, 2 y 4. Santiago 1, 2 y 4. Hermanos míos, nuevamente, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, por si acaso en la primera lectura no quedó claro, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si fuéramos gente madura en Cristo, las pruebas no tendrían que venir, pero Dios usa pruebas, adversidad para madurarme. Estoy en proceso y la respuesta es acercarme a Dios, porque Él es el que me va a sostener siempre. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Otro aliento del Señor para que en medio de adversidad yo puedo poner mis ojos en Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa tu carga sobre Dios. Dáselo a Él. Dile todo lo que te pasa. Él está añorando que le platiquemos lo que hay en nuestra alma. Es lo mismo lo que dice en 1 de Pedro 5:7. Hay que echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. 1 de Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿No? Él no quiere que yo guarde la ansiedad. Él quiere que se lo dé y que confíe que Él tiene un plan. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Qué lindo poder pasar el tiempo viendo ese aliento que Dios da para ayudarnos en medio de la adversidad. Por tanto, versículos 16 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No hay que desmayarnos, no hay que fallecer nuestra fe. Tenemos que estar confiados en el Señor. Dios nos da dos alternativas en frente de la adversidad. Lucas 18:1 lo dice. Cuando Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dos alternativas en la vida, chicas. Puedes desmayar, desfallecer, o puedes orar. ¿Cuál quieres? Yo quiero orar. Venga lo que venga. El interior se renueva. Él lo hace. Salmo 23:4. Salmo 23:4. Algo que conocemos, ¿no? El Señor dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento, ¿no? Y mire lo que está usando para infundirme aliento. Y a veces es la misma adversidad. En Salmo 46:1, Dios dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Podemos confiar. Dios nos anima a orar, a clamar a Él. Salmo 50:15 nos dice que debemos de orar y clamar a Dios. Mateo 11, todos los que estáis trabajados y cargados, Él dice, ven a mí. Mateo 11:28. Y termino con este último versículo en Isaías 26:3. Me encanta, ¿no? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que Dios nos alienta en medio de la adversidad de tener nuestros ojos siempre puestos en Él,